Para mí un placer saludarles en este día, muy agradecida por su asistencia, por los comentarios, por todas las inscripciones que se realizaron en esta jornada en particular que nosotros hemos denominado instrumentos inteligentes, un paso clave para entre recolectar datos y tomar decisiones. Esta es una experiencia de discusión, de profundización de naturaleza más metodológica, un poco menos comercial, para quienes deseen a lo largo de la jornada y posterior a ella, pues tener un poco más de detalles a nivel de comercial de lo que significa SFINS, el costo de las licencias, las características de las licencias, pues con muchísimo gusto podemos darle información. Para eso está nuestro equipo también conectado para responder todas las preguntas y comentarios que quieran hacer. Así que bienvenidos a lo que quieran compartir allí en nuestro chat. Entonces, bueno, en este espacio que hemos diseñado de aproximadamente una hora, ojalá nos rinda el tiempo para todo lo que queremos compartir, pues hemos diseñado este espacio para hablar con un poco más de detalle lo que significa un instrumento inteligente, los cuidados que tenemos que tener frente a la construcción, los riesgos y también las ventajas frente al diseño de nuestros instrumentos de medida. Para comenzar, como siempre, debemos recordar para quienes nos visitan o nos acompañan por primera vez en este espacio y que de repente no conocen mucho qué es esto de les fins o les fans, si lo queremos pronunciar correctamente, pues vamos a contarles un poco. Les fans es una empresa francesa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado en soluciones de gestión, soluciones de software para la gestión de la investigación. Ya tenemos presencia en 50 países y contamos con más de 50.000 usuarios comerciales, institucionales y también particulares que nos acompañan en el desarrollo de experiencias de investigación a través de nuestras soluciones. SFINS hoy es para mí un ecosistema de alternativas que va a acompañar todo el proceso de investigación y de gestión, que va desde la creación de encuestas con dos extraordinarias herramientas como son DeClick e IQ3, que va a acompañar la difusión multicanal a través de recursos offline, online y a través de conexión con paneles y con CRM, que nos va a permitir apoyar toda la gestión de datos y posteriormente a través de nuestra gran herramienta DataVis va a acompañar todo el proceso de procesamiento de datos cualitativo y cuantitativo, así como el diseño de visualizaciones dinámicas para compartir. Entonces, como ven, el ecosistema de SFINS son una serie de módulos que nos van a permitir gestionar todo el proceso de investigación completa, de naturaleza comercial o de naturaleza institucional. No es una herramienta para hacer encuestas, es todo un sistema de gestión. Y ya vamos a ir viendo y reconociendo cómo esta diferencia entre lo que es una herramienta para levantar encuestas y un sistema de gestión va a contribuir significativamente con la calidad de nuestros datos. Entonces, bueno, lo que nos reúne aquí o la excusa para la cual estamos nosotros aquí es hablar de eso, de los instrumentos inteligentes. Entonces, ¿qué será esto o qué hace inteligente a un instrumento de recolección de datos? Cuando hablamos de inteligencia en este momento nos puede llevar rápidamente a pensar en tecnología, en automatización, en inteligencia artificial. Pero en esta sesión queremos trabajar la idea de inteligencia del instrumento desde otro punto de vista, desde el punto de vista metodológico. Por eso les decía, esta es una sesión más de profundidad metodológica. Un instrumento inteligente no es simplemente un formulario digital ni una encuesta con muchas funciones. Un instrumento inteligente es un instrumento que tiene lógica, que entiende el contexto en el cual se va a responder, que produce datos útiles para el análisis y que va a cuidar la experiencia de quien responde. Por eso, más que hablar de instrumentos bien hechos, en términos generales, vamos a preguntarnos qué decisiones del diseño hacen que un cuestionario sea más claro, más pertinente y más útil. Entonces, pues antes de avanzar, a mí me encantaría invitarlos a reflexionar, y puede ser a través del chat si ustedes lo desean. ¿Alguna vez ustedes respondieron una encuesta que les pareció torpe, incómoda, desconectada?
¿Alguna vez se enfrentaron a una encuesta con estas características? Y quienes de alguna manera se enfrentaron, ¿por qué consideraron que era así? Era larga, era incoherente, nos preguntaba cosas inadecuadas, iba por una ruta desordenada. ¿Se han topado con este tipo de ejercicio, con este tipo de experiencias? Ahí nos van contestando. ¿Por qué consideraron que estas experiencias eran torpes? ¿Sí? Bueno, ahí algunos dicen, era tediosa. Algunas preguntas no tenían respuesta que me correspondía, largas, repetía preguntas, no tenía en cuenta las preguntas anteriores. Bueno, siguen diciéndonos largas. Se prestan para interpretaciones a la hora de responder, repetían preguntas. Muy bien, me encantan estas intervenciones porque dan a lo que vamos a conversar el día de hoy justamente. Y esto que nos comparten es súper importante porque muestra que un instrumento puede fallar incluso antes de recoger los datos, porque falla su lógica, porque falla el lenguaje, porque falla la duración, porque fallan los tipos de preguntas que se han seleccionado o en la sensación que va a dejar en quien responde, ¿sí? Por eso es que hoy vamos a mirar el instrumento no como una lista de preguntas, sino como una experiencia completa de recolección de información. Entonces, vamos a empezar al origen de todo esto, de lo que es el origen del instrumento, y es la relación que hay entre la idea de lo que queremos estudiar y el dato que necesitamos conseguir. Para el público un poco más académico, esto le va a resonar a operacionalización de la variable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar en esta imagen que tenemos aquí? Bueno, necesitamos partir de una idea básica. Un buen instrumento no empieza escribiendo preguntas y a veces partimos desde allí. ¿Qué vamos a preguntar? Entonces aquí tenemos que comenzar con una pregunta un poco más profunda. ¿Qué es lo que queremos comprender? ¿Qué es realmente lo que nosotros queremos medir? Muchas veces trabajamos con conceptos que son súper amplios, así como los muestra la imagen. Satisfacción, motivación, resiliencia, bienestar, confianza, experiencia, ¿sí? Y estos conceptos son a lo que se llaman los constructos. Son ideas, pero todavía son excesivamente abstractas para preguntarlas directamente. Entonces, si yo quiero estudiar la satisfacción, que es el ejemplo que tenemos acá, no basta con decir voy a medir la satisfacción. Hay que traducir esa idea en elementos más concretos. Satisfacción con la atención, con la claridad de la información, con el tiempo de respuesta, con la solución recibida. Y este paso es muy importante porque va a conectar la teoría con el indicador, la teoría con la pregunta. Entonces, primero tenemos el constructo, luego vamos a definir la variable, allí como dice, vamos a evaluar satisfacción, pero ¿qué? La calidad percibida del servicio. En este ejemplo, eso puede variar, ¿sí? Luego vamos a definir las variables o dimensiones observables, en este caso calidad, como les decía, vamos a identificar los indicadores. ¿Qué es ese elemento que va a dar cuenta que existe la satisfacción? Y finalmente vamos a redactar la pregunta para que una persona pueda entender y responder. Cuando este proceso se hace bien, el instrumento va a ganar claridad. Las preguntas no están puestas porque sí. Cada una debe tener su lugar y su función y una relación con lo que queremos conocer. Entonces, la idea de esta visualización es antes de preguntar algo, antes de crear una pregunta, tenemos que traducir esa idea compleja en variables, en indicadores y finalmente en la pregunta o en la afirmación. Si esta traducción falla, si nos vamos directamente a la redacción de la pregunta, entonces podemos recoger muchos datos, sí, pero esos datos no van a responder a lo que queríamos saber. Ahora vamos a mirar el otro lado y aquí tenemos un ejemplito. ¿Qué ocurre cuando este proceso no está bien resuelto? Por ejemplo, parece a simple vista en esta imagen, si la miramos rapidito, que es un cuestionario ordenado. Tiene preguntas numeradas, opciones de respuesta y una intención que es muy clara, evaluar un servicio. Pero el que el cuestionario se vea ordenado no significa necesariamente que esté bien diseñado. Aquí el objetivo no es criticar la forma visual del instrumento, sino detectar errores antes de difundirlo o de publicarlo. Y este es un ejercicio muy importante porque muchos problemas de la calidad del dato no están al final cuando analizamos, sino están en el momento en que diseñamos el instrumento. Entonces, yo veo allí, si ustedes ven, en este ejercicio que les tengo aquí publicado y si lo quieren compartir por el chat,
¿Qué están viendo de raro allí? Que no parece tener mucho sentido. ¿Qué es eso que no está siendo bien explicado para ver si ustedes a simple vista rápidamente identifican algunas fallas que tiene este instrumento? Se ve bonito, se ve ordenado, se ve claro, las preguntas parece que están bien escritas. Bueno, aquí nos hablan de diferentes escalas de medida, por ahí nos dicen esas seis, esa pregunta 6 está un poco rara. ¿Qué es esto que está aquí, no? Bueno, vamos a analizarlo para aprovechar el tiempo. Bueno, la primera pregunta consulta si la persona recibió el servicio durante los últimos meses. Si responde que no, el instrumento debería reconocer esa pregunta y cambiar el recorrido. No tendría sentido que si la persona no recibió el servicio, pues luego evalúe la experiencia. Entonces, por ejemplo, aquí hay un problema de filtro, ¿sí? No está expuesta la condición. ¿Qué pasa si digo que no? El instrumento debería terminar o debería ir a un apartado que recoja otro tipo de información distinta a la experiencia que lo que se está evaluando. Entonces, primer detalle por allí que nos hace ruido. Aquí nos dicen, no tiene filtro, no tiene salto, hay una pregunta demográfica ahí rarita como nos están compartiendo. Bueno, un segundo elemento que podemos ver aquí es una ruta contradictoria. Si una pregunta dice que nunca ha usado el servicio, pero después debe responder sobre frecuencia, trato, recibido, satisfacción, el cuestionario está obligado a producir datos que van a ser falsos, ¿sí? El tercer punto que vemos por ahí, hay un problema de variables mezcladas. Agrupamos perfiles, áreas o roles dentro de una sola opción y después no vamos a saber con claridad dónde estuvo el problema. El dato va a quedar excesivamente general y pierde utilidad para el análisis. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo califica usted el trato recibido por parte del personal? ¿Cuál personal? ¿Quién es el personal? El que me abrió la puerta, el que me cobró, el que me dio el que me atendió, el que me resolvió, el que se despidió de mí. ¿A qué te estás refiriendo? ¿Sí? Un cuarto aspecto que vemos aquí, en la pregunta abierta hay otro punto importante, se está explicando, se está solicitando una explicación detallada y recomendaciones específicas, pero sin foco. Entonces la pregunta abierta siempre es muy valiosa, pero si son muy amplias o exigentes, pues van a generar respuestas pobres, abandono o finalmente textos que son muy difíciles de analizar. ¿Sí? Un quinto elemento. Hay preguntas que deberían depender de una condición previa. Por ejemplo, si vamos a preguntar por un sistema de atención en línea, primero necesitamos saber si la persona lo usó. Si no lo hizo, esa pregunta no debería aplicar. Entonces, nuevamente estamos identificando elementos que no están presentes como saltos o condiciones en el cuestionario. Y finalmente, pues la pregunta que decían por allí, esa pregunta por qué está allí, está fuera del objetivo. Preguntar por hijos y edades en una encuesta de satisfacción sobre un servicio, pues termina sintiendo invasivo, desubicado, no hay una razón metodológica clara, por lo que no todo dato que podemos pedir es un dato que deberíamos pedir. Entonces, bueno, este ejercicio, un ejercicio sencillo, 6 preguntas, es algo que nos encontramos día a día, nos ayuda a ver algo bien importante. Un instrumento puede fallar por muchas razones al mismo tiempo. Puede fallar en la lógica, en el contexto, en el análisis que va a permitir hacer o en la experiencia que va a generar en la persona que responde. Y de allí que hemos abierto este espacio para hablar de instrumentos inteligentes. No porque sean más complejos, ni más tecnológicos, ni porque tengan inteligencia artificial, sino porque están diseñados con intención, claridad y respeto por el dato y por la persona que está respondiendo. Todas las preguntas que quieran compartir, bienvenidas son al chat, así que no dejen de participar y comentarnos que vamos a estar ir leyendo poco a poco sus intervenciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas 4 dimensiones que nosotros queremos poner hoy en la mesa para conversar sobre instrumentos inteligentes? Entonces, bueno, insisto, a veces hablamos de inteligencia y estamos pensando en automatización, en inteligencia artificial, en tecnología, en inmediatez. Pero en la investigación social y aplicada, la inteligencia tiene otro rostro. Entonces, no es solo un formulario que funciona, es aquel formulario que va a pensar justo con la persona que responde, que se adapta, que tiene sentido, que va a generar información que es útil. Entonces, vamos a descomponer esta inteligencia en 4 dimensiones claves. La primera dimensión es la estructural y aquí nos vamos a preguntar, ¿este instrumento tiene lógica?
se adapta según lo que va respondiendo cada persona. El segundo elemento, el segundo tipo de inteligencia que vamos a conversar es el contextual. Esto es claro, está adaptado al entorno y al dispositivo. La tercera inteligencia que vamos a poner en la mesa tiene que ver con la analítica. Los datos que se generan se pueden trabajar, cruzar e interpretar. Y finalmente, el cuarto tipo de inteligencia que proponemos en esta conversación es la ética y experiencial. Si este instrumento está cuidando la experiencia de quien responde, si respeta su voz y respeta su tiempo. Entonces, con estas cuatro dimensiones en mente, vamos a recorrer algunos elementos importantes que nos permitan reconocer en nuestros propios instrumentos qué tan cercanos o lejanos estamos de estas características. Entonces, iniciamos con la inteligencia estructural. Entonces, aquí hablamos de estructuras, no solo hablamos del orden de las preguntas, hablamos de la capacidad del instrumento para comportarse de forma lógica frente a las respuestas de cada una de las personas. Un instrumento estructuralmente inteligente no hace preguntas innecesarias, no obliga a responder cosas que no aplican, no se contradice y no lleva a la persona por caminos confusos. Si en una encuesta como la que acabamos de ver en este momento, se le pregunta primero a la persona si ha usado el servicio y responde que no, el instrumento no debería seguir preguntándole cómo califica la atención. Allí necesitamos un salto lógico. Entonces aquí tenemos cuatro elementos importantes dentro de la estructura de un instrumento. Los saltos que nos van a permitir omitir rutas que no corresponden, las condiciones que permiten mostrar ciertas preguntas solo cuando se cumple un criterio, las exclusiones que ayudan a evitar preguntas que no deberían aparecer y la secuencia que permite ver todo el cuestionario en orden, de lo más general a lo más específico, de lo más simple hasta lo más sensible. Cuando esta estructura falla, cuando estos elementos que están aquí no están presentes o están presentes pero no están estructurados, entonces van a aparecer tres problemas: respuestas irrelevantes, fatiga de quien responde y datos que van a ser muy difíciles de interpretar. Vamos a conocer ahora la inteligencia contextual y este tipo de inteligencia nos recuerda lo muy importante porque a veces lo olvidamos. Una encuesta no se responde en el vacío. Se responde desde un dispositivo concreto, en un momento específico y por una persona que tiene un nivel de atención, una disponibilidad de tiempo y unas condiciones particulares. En esta imagen que les propongo, vemos dos situaciones distintas. A la izquierda, una persona que responde desde su móvil, probablemente hay ruido, interrupciones, movimiento, poco tiempo. Esta persona tiene que estar pendiente de la parada, esta persona tiene que estar pendiente de quién está alrededor, de si le están escribiendo. A la derecha, la otra persona responde desde un computador. Asumimos que es un entorno más tranquilo, con mayor concentración, mejores condiciones para leer, para escribir o para revisar la información. Ahora bien, en la práctica, en la realidad, no podemos saber con exactitud desde dónde va a responder cada una de las personas. Eso no lo podemos controlar. No podemos controlar que todo aquel que abra nuestro enlace o que reciba nuestra encuesta, pues esté tranquilo, sentado, calmado, con tiempo disponible. Por lo tanto, no tiene sentido tampoco diseñar un cuestionario distinto para cada escenario, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, la inteligencia contextual no consiste en adivinar todas las condiciones de respuesta. Consiste en diseñar pensando que esas condiciones van a estar allí. La pregunta no es, ¿puedo controlar el contexto? La pregunta tiene que ser, ¿mi instrumento sigue siendo claro, usable y pertinente, incluso si el contexto no es ideal? Muchas veces diseñamos instrumentos y estamos pensando en esta persona que está sentada, que está calmada, que tiene tiempo, que no tiene interrupciones y la realidad es otra en muchas ocasiones. Entonces la pregunta es, cuando diseñemos un instrumento tenemos que pensar en todas esas posibles condiciones en las que puede estar nuestra audiencia cuando reciba la encuesta, porque eso va a afectar la calidad del dato. Entonces, hay tres aspectos en el diseño que pudiésemos cuidar o que vamos a reconocer para que el instrumento funcione mejor en distintas condiciones. El primer aspecto tiene que ver con el lenguaje. Aquí la pregunta es muy clave. La persona entiende lo que le están preguntando. A veces la pregunta puede sonar correcta desde el punto de vista institucional o técnico, pero es distante, es pensada, no se entiende, es larga.
Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Valore la calidad de la atención brindada en función de los estándares institucionales establecidos. Pero ¿por qué no preguntamos de una forma más directa? ¿Qué tan bien te atendieron? La segunda versión no está empobreciendo nuestra pregunta, la está volviendo más comprensible. Entonces a veces creemos que por decir mucho en la pregunta, por sonar elegantes, institucionales, formales, le estamos dando algún nivel de calidad al instrumento y por lo contrario estamos generando que posiblemente el lenguaje no sea tan claro para todos los tipos de audiencia con los que nos podemos encontrar. El segundo aspecto que es muy importante es el canal. Aquí nos vamos a preguntar si el formato funciona en el medio en el cual será respondido. Una tabla extensa puede verse muy aceptable en un computador, en un desktop, pero convertirse en una experiencia imposible a través de un teléfono móvil. Si la persona tiene que hacer un eterno scroll, ampliar la pantalla, interpretar columnas, que eso pasa muchísimo, es probable que se responda con menos atención o que se termine abandonando, porque ya no solo el esfuerzo es responder, sino el esfuerzo es buscar dónde voy a responder. Entonces estamos exigiéndole mucho más a quien está respondiendo. Y un tercer aspecto es el momento. No todas las personas responden con la misma disponibilidad. Algunas responden justo después de una experiencia, otros días después, algunas solo tienen 5 minutos, otras están cansadas, otras las tienen constantes interrupciones. Por eso es muy importante que podamos anticiparle a la persona la duración. ¿Cuánto va a durar esta experiencia? ¿Qué necesito de ti? ¿Cuáles son las condiciones en las cuales tú deberías encontrarte para que me des las respuestas que yo necesito recabar? Entonces, cuando una pregunta es clara, cuando el formato es usable y el momento de la respuesta está considerado, la persona va a responder mejor y por lo tanto también el dato va a mejorar. Nos vamos ahora a la inteligencia analítica, un instrumento y esta yo creo que es una de, no, yo no puedo decir si es la más importante, pero es una muy crítica y en la que a veces pensamos muy poco, ¿sí? Porque un instrumento puede estar bien redactado, puede verse ordenadísimo, puede ser cómodo para responder, pero aún así producir datos inútiles porque las preguntas no fueron pensadas desde el análisis, ¿sí? Es ¿para qué estoy midiendo esto? ¿Por qué estoy preguntando esto? ¿Sí? Entonces, en esta inteligencia analítica, la pregunta central es ¿para qué decisión necesito yo ese dato? ¿Sí? La pregunta que yo siempre les hago, ¿por qué estás preguntando eso? ¿Qué vas a hacer tú con esa pregunta? ¿Sí? En un entorno, en una conversación un poco menos informal, pues siempre decimos, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a sumar, lo vas a restar, lo vas a multiplicar, lo vas a unir, lo vas a concatenar? ¿Qué vas a hacer tú con ese dato? Entonces, esta pregunta nos va a ayudar a separar lo necesario de lo accesorio. Muchas veces incluimos preguntas porque parecen interesantes, porque siempre se han hecho así, porque pudiesen servirnos para después profundizar un poquito más y sorprender a nuestro cliente. Y entonces, si no sabemos qué evidencia aportan, qué análisis permite o qué decisión ayudan a tomar, posiblemente necesitemos revisar eso porque eso está atentando con la experiencia de medición. Entonces, bueno, aquí les presento una primera columna que nos lleva a un punto de partida. ¿Qué decisión o qué pregunta necesitamos responder? Por ejemplo, saber si un servicio está funcionando bien, qué aspectos generan satisfacción o insatisfacción, qué grupos tienen experiencias distintas o qué debería mejorarse primero. ¿Sí? La segunda columna traduce esa necesidad en información concreta. ¿Sí? En eso que queremos saber, cómo lo vamos a traducir en satisfacción general, en atención recibida, en claridad de información, en tiempo de respuesta, en el perfil de quien está respondiendo, en la prioridad o en comentarios. Y una tercera columna o un tercer paso o un tercer nivel de profundidad es anticipar el análisis posible que nos va a permitir ese indicador. ¿Qué nos va a permitir? Sacar niveles generales de satisfacción, promedio, frecuencias, porcentajes, comparar entre grupos, hacer rankings de aspectos o mejor o peor evaluados, hacer cruces por sede, por perfil, evaluar la evolución en el tiempo, codificar respuestas abiertas, ¿qué es lo que nos va a permitir ese elemento? Entonces aquí la idea clave es que el análisis no empieza cuando descargamos la base de datos. El análisis empieza desde que decidimos
qué vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar. Entonces, una pregunta solo debe entrar en el cuestionario si sabemos qué evidencia va a aportar y qué decisión nos puede ayudar a tomar. Recuerden, si tienen preguntas, si quieren hacer comentarios, pues bienvenidos son a través del chat. El equipo está allí muy atento a todos ustedes. Entonces, bueno, en esta inteligencia analítica hacemos un poquito de profundidad porque no es la más fácil precisamente. Y entonces aquí hacemos un ejemplo de cómo cambia el valor analítico de la pregunta según la forma en la que la estamos diseñando. Entonces vamos a leer esta tabla por filas, ¿sí? Entonces vamos a tomar este concepto o este constructo que es muy común en las mediciones, que es la satisfacción, es algo que todos conocemos independientemente del área en la que estemos trabajando. Entonces, nosotros pudiésemos preguntarlos de un nivel general, la primera fila de esta tabla. ¿Qué tan satisfecho estás? Esta pregunta es muy útil porque nos va a dar una medida rápida, ¿sí? Puede ser un promedio, un porcentaje de satisfacción o incluso nos va a permitir ver la evolución en el tiempo si repetimos esta medición. Pero también tiene un límite. Este tipo de preguntas no nos dice en qué parte de la experiencia se está haciendo bien o se está haciendo mal. Entonces podemos avanzar a un segundo nivel más, que es la segunda línea de la tabla, o tercera línea de la tabla, si consideramos el encabezado, que es diagnóstico. Entonces allí ya no vamos a preguntar solo por la satisfacción, sino además podemos descomponerla en dimensiones. Aquí no solo vamos a ver si la persona está satisfecha o no, sino empezamos a ver en qué aspectos se sostiene esa valoración. Pero tenemos un tercer nivel si queremos profundizar aún más. Allí podemos incorporar preguntas que nos explican, que nos permiten entender por qué la persona lo calificó de esa manera. ¿Qué aspecto considera que debe ser más prioritario? Este nivel de análisis, que aquí colocamos solo a nivel descriptivo, ilustrativo, lo llamamos explicativo, porque nos va a producir muchos más datos, más profundos, más ricos, razones, consideraciones, observaciones. Pero hay que tener en cuenta que también colocar preguntas abiertas que van a requerir un mayor diseño a nivel de análisis, que nos van a requerir posteriormente procesos de organización, de codificación y de interpretación de esa información después. Entonces, la idea aquí no es que hay una sola forma correcta de preguntar por la satisfacción. Todo depende de lo que necesitamos hacer con el dato. Por eso, una misma temática, por ejemplo esta, puede producir un dato superficial o una evidencia realmente útil. La diferencia está en la intención analítica con la que hacemos la pregunta. Ahora vamos con nuestro último nivel de inteligencia, la inteligencia ética y experiencial. Cuando hablamos de esta dimensión, no nos estamos refiriendo únicamente a cumplir la formalidad o a incluir el texto del consentimiento informado al inicio del cuestionario. Esto es importante, por supuesto, pero la ética del instrumento no se limita a una declaración inicial. También debe expresarse en la forma en la que la persona vive la experiencia de responder. Es la experiencia de medición. Entonces, bueno, a veces diseñamos cuestionarios pensando solo en lo que necesitamos obtener. Yo tengo que preguntarle a esta gente esto. Más variables, más detalles, más cruces, más información. Pero también tenemos que reconocer que detrás de cada respuesta hay una persona que está entregando tiempo, que está entregando atención, que está entregando información que es sensible o incluso experiencias personales. Por eso, un instrumento inteligente también debe hacerse con preguntas éticas y concretas. El primer elemento que quiero presentarles a ustedes en esta dimensión de los instrumentos inteligentes tiene que ver con el tiempo. ¿Estoy preguntando solo lo necesario o estoy haciendo que la persona responda más de lo que se justifica? ¿Sí? El segundo elemento que tenemos que considerar en esta experiencia, en esta inteligencia ética y experiencial, tiene que ver con la privacidad. ¿Los datos que estoy solicitando son relevantes para el objetivo del estudio o estoy pidiendo información que no voy a usar? La tercera dimensión o el tercer elemento que debemos revisar tiene que ver con la autonomía. La persona puede decidir no responder una pregunta que le esté resultando incómoda o que el cuestionario la obliga a contestar de todos modos. Y finalmente, perdón, tenemos 5. La cuarta tiene que ver con la confianza.
Estoy explicando con claridad para qué se recoge la información y cómo será utilizada. Y la quinta es la claridad. ¿Estoy usando un lenguaje humano, directo y comprensible? ¿O estoy generando distancia con frases súper técnicas institucionales? Entonces, con estos 5 elementos, la reflexión que quiero traer a esta conversación es que cuidar a quien responde no está separado de la calidad metodológica, por todo lo contrario, la fortalece. Cuando el instrumento es claro, es proporcional, es respetuoso, va a aumentar la confianza y por lo tanto hay más posibilidades de tener respuestas honestas, completas y útiles. Aquí lo que quiero mostrarles es que cuando hablamos de ética en términos generales, pues se puede expresar en unos detalles muy específicos y por eso les traigo esta tablita para resumir un poco estos elementos. Entonces, avisar la duración parece que es algo menor, la mayoría de los estudios no lo hace, pero no es lo mismo abrir una encuesta sin saber cuánto me tomará o que me puedas indicar, esto tarda 5 minutos, esto tarda 10, por favor, necesito que dispongas del espacio necesario para responder esto. ¿Por qué? Porque empiezo a responder, tengo muchas buenas intenciones de participar, me van a dar un buen incentivo, pero resulta que en la medida que voy avanzando, esto no termina. Entonces, ¿hasta qué punto el incentivo vale más que mi tiempo? Y allí vienen los abandonos. También es importante que expliquemos el propósito del estudio, para qué se está recogiendo esto. Entonces, cuando la persona entiende cuál es el propósito de esta información, es más probable que responda con sentido y con confianza. Y muchas veces no le explicamos a las personas cuál es el propósito de ese estudio, por qué tú estás participando en esto, qué se va a hacer. Otro punto central, nuestra tercera línea en la tabla, es no pedir datos innecesarios. Cada dato personal o sensible que le solicitamos debe poder justificarse. Si no sabemos para qué lo vamos a usar, probablemente no deberíamos pedirlo. Entonces, muchas veces el cuestionario comienza a preguntar cada vez más y más y más detalles y tú terminas diciendo, ¿por qué me están preguntando esto? ¿Hasta qué punto me estoy poniendo en riesgo? ¿Qué tanto debería yo compartir? Y entonces tenemos instrumentos que han sido respondidos desde el inicio hasta el fin, pero cuando entramos en el tema de los datos personales, abandono la encuesta. Y si abandono la encuesta, no le puedo hacer auditoría. Y si no le puedo hacer auditoría, no debería entrar en la base de datos. Perdimos al sujeto. Lo mismo ocurre con las preguntas que son sensibles. Hay temas que pueden incomodar a las personas, que pueden exponerlos, que pueden afectarlos. Entonces, en estos casos, permitir que se pueda omitir la pregunta o hacer una introducción sobre lo que se va a preguntar o pedirle a la persona que pueda decidir si continúa o no, va a evitar después respuestas forzadas o falsas. Si no me siento cómodo con esto, pero estoy impulsado por un incentivo que me van a dar, entonces yo respondo cualquier cosa porque no me voy a poner en riesgo. Ya el otro punto, el penúltimo, el lenguaje también forma parte de la experiencia ética. Una pregunta clara y humana va a reducir la distancia, ¿sí?, entre quien diseña el instrumento y quien responde. Ya lo veníamos hablando desde el inicio en la parte contextual. Un lenguaje muy técnico va a producir confusión y va a afectar la calidad de respuesta. Y finalmente, pues el cierre, que también es muy importante. Agradecer y explicar el sentido de la participación, ayudar a que la persona no se sienta simplemente que entregó sus datos, sino que forma parte de un proceso con propósito. Muchas veces yo les recomiendo, ¿ustedes les dejaron algún dato de contacto, algún correo electrónico al que la persona pueda dirigirse si tiene preguntas sobre este estudio o si tuvo alguna experiencia inadecuada en el estudio o si quiere recibir más información sobre este estudio? Le dejamos esos datos, le dejamos un correo de contacto que diga si usted quiere más información sobre esta experiencia, escriba aquí. Eso puede hacer que la persona sienta que hay un poco más de confianza sobre cómo puede intervenir en la información que dio. Entonces, la idea de esta tabla, que parece un poquito larga, es que cada decisión de diseño va a cuidar algo y va a evitar algo. Por eso la ética no debe reducirse al consentimiento informado que tenemos al inicio en algunas investigaciones, porque no todas lo incluyen, sino que está presente en cada pregunta, en cada opción de respuesta y en cada recorrido que estamos proponiendo.
Ahí, insisto, les invitamos a que hagan sus comentarios, a que nos compartan sus experiencias. Si esto les hace sentido, esto que hemos estado hablando, lo que yo les estoy presentando, se refleja en lo que han hecho, lo han vivido, lo han sufrido también como respondientes en un proceso de investigación. Y entonces, bueno, todo esto es muy lindo, todo esto es muy técnico, es muy teórico, pero entonces ahora es cómo las herramientas que hoy en día tenemos, y por supuesto que vamos a dar contexto en Sphinx, pueden ayudarnos a responder a este tipo de elementos detrás de la inteligencia de un instrumento. Y entonces volvemos a nuestro software. Entonces, hasta aquí hemos estado hablando en términos metodológicos de lo que hace inteligente a un instrumento, que tenga lógica, que considere el contexto, que produzca datos útiles y que cuide la experiencia de quien está respondiendo. Pero vamos a mirar cómo estas decisiones, estos pasos, estos cuidados pueden apoyarse dentro de lo que es el ecosistema de Sphinx. Entonces aquí la idea es identifiquemos cómo desde Sphinx contamos con herramientas, módulos y elementos de trabajo que van a permitir acompañar la construcción de instrumentos más sólidos. Aquí hay algo importante que sí me gustaría aclararles. Sphinx no debe entenderse como una plataforma única para levantar encuestas o procesar respuestas. Esto es un ecosistema que va a acompañar las distintas fases del proceso de investigación, porque nos va a permitir diseñar instrumentos, estructurar recorridos, gestionar la recolección, hacer seguimiento del trabajo de campo, controlar la calidad del dato, analizar la información, visualizar los resultados y mantener la trazabilidad sobre el proceso. Por eso en esta parte no vamos a mirar Sphinx como una herramienta técnica, sino vamos a mirarlo como un entorno que nos va a ayudar a sostener metodológicamente el proceso que va desde la creación de la encuesta, desde el diseño del instrumento hasta el análisis y la comunicación de resultados, como lo pueden ver en este recorrido. Entonces la pregunta que nos va a guiar ahora es, cómo puede una herramienta, en este caso las herramientas de Sphinx, ayudarnos a pasar de un cuestionario básico a un instrumento mejor estructurado, más controlado y más útil para la toma de decisiones. Entonces vamos a recorrer distintos apartados de cómo Sphinx nos ayuda a manejar todos estos elementos de los que hemos estado hablando. Entonces aquí lo que vamos a ver son pantallazos ilustrados de cómo funciona la herramienta, porque lo que quiero que vean es desde dónde la herramienta nos va a acompañar para hacer estos instrumentos inteligentes. Y tiene que ver en este primer paso con la personalización del instrumento. Una herramienta como IQ3 o de Click, que son nuestras herramientas para diseñar los instrumentos, son los que nos van a permitir no solo decidir qué preguntar o cómo presentarlo, sino que nos van a ayudar a ver qué tipo de interacción va a tener la persona con la pantalla, los estímulos que van a acompañar la respuesta, los colores que van a estar presentes, ¿sí? Que nos van a ayudar a darle contexto al instrumento y ayudar a que la experiencia de medición sea más coherente y más agradable. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que las herramientas de Sphinx ofrecen un banco muy amplio de ítems. Este es solo uno de los menús. Hay muchísimos más con tablas cruzadas, con tablas de múltiples respuestas que podemos ver y que les invitamos a ver a quienes no conocen la herramienta hasta ahora porque pueden contar con una prueba gratuita de tiempo limitado para que puedan explorar las ventajas de nuestra herramienta. Entonces, pues aquí vemos preguntas cerradas, escalas, menú, imágenes, campos abiertos, elementos visuales y muchísimos formatos más. Y esto es lo que nos va a permitir adaptar la forma de respuesta al tipo de dato que necesitamos recoger y también a la experiencia que queremos ofrecer. Si quien está respondiendo lo hace de forma cómoda, entiende cómo responder, no se siente agotado, no se siente avasallado por el instrumento, va a tener una mejor experiencia de medición. Además, este instrumento puede, como lo ven en la imagen, los colores, los dibujos, los logotipos, puede personalizarse visualmente. Entonces, estos elementos de colores, de diseño, de disposición de los elementos, de uso de las imágenes, incrustación de videos, sonidos o estímulos específicos, es muy importante porque nos va a permitir trabajar con múltiples públicos, hacer distintos tipos de investigación, estudios experimentales, pruebas de productos, evaluación de
materiales visuales o prototipos y cuestionarios que necesitan ser más atractivos y más claros. ¿Qué diferencia la experiencia cuando nos encontramos con un instrumento que tiene un logo que nos dice quién está llevando a cabo esto, que nos presenta preguntas que son claras, que entiendo cómo debo responder, que el espacio es suficiente para responder, a cuando nos encontramos un instrumento que es genérico, que no tengo ni idea de dónde salió, con un enlace que es genérico, con un scroll infinito que tengo que hacer hacia abajo o hacia los lados cuando la tabla no cabe en la pantalla. Entonces, eso obviamente va a impactar en la forma en la que yo interactúo con el instrumento y en mi experiencia de medición. Desde IQ3, para quienes necesitan configuraciones un poco más avanzadas, pues existe la posibilidad también de incorporar elementos personalizados, como por ejemplo a través de códigos HTML, que va a permitir hacer diseños un poco más específicos o para respuestas complejas. Con esto, lo que quiero es darles la idea de que la personalización no es solo un elemento estético, no es solo para que se vea bonito, sino que en términos de la inteligencia, esta personalización va a atender la dimensión contextual y la experiencial, porque va a ayudar a que la encuesta no solo funcione técnicamente, sino que sea clara y pertinente y por lo tanto más fácil de responder. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? ¿Esta información es útil para ustedes? Todo lo que nos quieran compartir, pues bienvenido a través de este chat. Lo vamos a ir leyendo con muchísimo gusto. Si hay preguntas, por favor las colocan allí y vamos a ir respondiendo poco a poco en la sesión o después de la sesión. La siguiente parte es un pasito más allá. La personalización también ocurre dentro de cada pregunta, dentro de la lógica del cuestionario. ¿Se acuerdan que hablábamos de inteligencia estructural? En Sphinx vamos a trabajar con las condiciones, los filtros y las reglas que determinan qué pregunta aparece, cuándo debe aparecer, qué opciones de respuesta se van a mostrar, porque puede que no aparezcan todas en función de respuestas previas, qué ruta va a seguir la persona en función de lo que responda. Y esto es un elemento muy clave para la inteligencia estructural de un instrumento, ya que no se trata de una encuesta lineal donde todas las personas ven exactamente lo mismo, sino se trata de construir recorridos más pertinentes donde cada persona responde solo aquello que le corresponde. Además, hay un elemento interesante que no vamos a profundizar aquí porque puede ser bastante más amplio y ahí es donde les invitaremos luego a revisar otros webinarios, otras experiencias o a seguir participando en este tipo de experiencias. Es que desde IQ3 podemos también ir preparando el análisis porque la plataforma permite diseñar las variables calculadas u ocultas que se pueden ir generando a partir de las respuestas de las personas. Entonces, si la persona ha evaluado un producto o un servicio desde distintas dimensiones, nosotros podemos generar desde el instrumento, desde el inicio de la investigación, una variable calculada que me permita ya de una vez promediar o totalizar todas esas evaluaciones parciales. Entonces, ya desde aquí estamos trabajando sobre el análisis. Entonces, esto es un instrumento que no solo va a recoger datos, sino que nos va a permitir ya de una vez a organizarlos, a clasificarlos e incluso a transformarlos antes de llegar al análisis. Aquí nos conectamos con dos dimensiones. Ya les había adelantado la inteligencia estructural, porque el cuestionario se adapta a su recorrido, y la inteligencia analítica, porque las respuestas empiezan ya a convertirse en información organizada y que es útil para interpretar. Entonces, en este nivel, la inteligencia del instrumento está en su capacidad de comportarse de forma lógica, mostrar lo que es pertinente, ocultar lo que es innecesario y preparar desde el diseño de los datos el análisis. Me encanta lo particular. Aquí vamos a destacar la inteligencia contextual y es la capacidad de adaptar la experiencia de la respuesta sin tener que crear instrumentos separados. En IQ3, en particular, la visualización del cuestionario pensando en personas que responden desde un desktop o desde un escritorio, como personas que responden desde dispositivos móviles. ¿Se acuerdan de aquella foto de derecha a izquierda de la chica que estaba en el autobús o de la persona que estaba en su escritorio?
En otras condiciones o en el pasado o con otras herramientas teníamos que crear un único instrumento y que los del mobile se adapten y vean cómo hacen para scrollear hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, o teníamos que crear dos instrumentos por separado, cada uno con un formato, y luego tenemos que unificar las bases de datos, ¿no? Entonces, esto es relevante porque, como ya lo hemos visto, no todas las personas responden del mismo dispositivo. Lo muy importante aquí es que no necesitamos construir encuestas distintas para entornos distintos. Desde IQ3 hacemos un único instrumento y vamos a configurar la visualización de las preguntas en función del dispositivo. Esto nos va a ayudar a cuidar la legibilidad, la disposición de los elementos, el tamaño de las preguntas, la navegación y la experiencia general de respuesta. A mí es algo que siempre me recuerda. ¿Han recibido alguna vez un cuestionario, una encuesta, un instrumento, como lo quieran llamar, que han tratado de responderlo por el móvil y las preguntas son tan chiquiticas o las opciones de respuesta son tan chiquiticas que cuando las tocan con el dedito en el teléfono, tocan varias respuestas a la vez? ¿Alguna vez les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado bastante. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces respondemos o tenemos opciones de respuesta que son perfectas para una pantalla hermosa con un mouse precioso, pero cuando tenemos que responder por el mobile, esa experiencia deja de ser agradable. Aquí aparece un segundo elemento, no menos importante, que es el recurso multidioma que ofrecen las herramientas de Fins. La plataforma nos va a permitir trabajar con más de 70 idiomas, de modo que una misma investigación puede llegar a públicos diversos sin duplicar manualmente el cuestionario. No tengo que hacer un cuestionario en inglés, uno en francés, uno en ruso, uno en español. Yo tengo un único cuestionario y utilizo el recurso multidioma, hago la traducción de mi cuestionario y la persona puede elegir el idioma en el que quiere responder o puedo generarle accesos independientes por idioma en función de la estrategia que yo quiera proponer. Entonces, en términos de inteligencia del instrumento, estas funcionalidades se conectan particularmente con la dimensión contextual y experiencial porque están implicando adaptar el canal, el dispositivo y el idioma, que no es una mejora técnica nada más, ¿sí? Es una forma de hacer que el instrumento sea más accesible, que sea mucho más claro y que sea más pertinente. Ya por otra parte, pues ya vienen otros elementos porque decimos, bueno, ya diseñamos el instrumento, quedó bonito, ya está listo, ya cubrí todos esos elementos. Pues también hay otro momento importante, ¿cómo lo vamos a difundir? ¿Cómo se va a compartir esto? Entonces parece que a veces pensamos que simplemente copiar un enlace y enviarlo. Ya la encuesta está lista, toma el enlace. Pero en una investigación bien gestionada, la forma de difusión también va a afectar la calidad de la respuesta, la cobertura del estudio, el seguimiento del trabajo y la trazabilidad de los datos. Desde las herramientas de Sphinx Online, la encuesta puede compartirse por distintos mecanismos, por correo, por SMS, por enlace directo, por código QR, lo podemos integrar en una página web o a través de canales mucho más específicos según el proyecto. Esto nos va a permitir adaptar la estrategia de difusión al público y también hay una diferencia muy importante entre difusión abierta y difusión controlada, porque en algunos estudios puede bastar con compartir el enlace y ya está. Pero en otros necesitamos saber quién respondió, si necesitamos enviarle recordatorios, si necesitamos controlar los accesos, evitar duplicados o finalmente hacer seguimiento por grupos, el cuento de las cuotas. Entonces, la difusión no es solo el canal de salida al cuestionario, es una fase que nos va a permitir organizar el trabajo de campo, monitorear la participación y cuidar la trazabilidad de las encuestas. Además, Sphinx nos permite trabajar con algunas conexiones un poco más avanzadas, como paneles externos. También tenemos una plataforma de gestión de panel propio y se pueden ejecutar integraciones a través de APIs con sistemas de CRM, otros sistemas de información o algunas otras herramientas como Zapier. Entonces, esto es lo que nos está mostrando que la encuesta puede formar parte de un ecosistema más amplio de gestión de datos y no quedar aislada como un formulario independiente. En términos de lo que hemos hablado de los tipos de inteligencia, estamos hablando de la dimensión contextual y también estamos hablando de la gestión de la calidad. ¿Sí? Es contextual porque nos va a permitir llegar a más personas por el canal más adecuado y en gestión de la calidad porque va a facilitar el control, el seguimiento y la trazabilidad del proceso de recolección.
Un instrumento inteligente no se valida solamente cuando ya tenemos la base de datos. También se puede ir revisando antes y durante la recogida de información. A veces lo olvidamos. El cuestionario está listo, lo difundimos y adiós. El trabajo de campo dura 5 días, 3 días, 4 días y nos vemos en 2 semanas para empezar a bajar esos datos y empezar a procesar. Pero aquí hay que introducir una práctica metodológica muy importante y a veces olvidada, que es la prueba piloto. Y la prueba piloto nos va a permitir aplicar el cuestionario a un grupo pequeño o similar a nuestro grupo final antes de lanzarlo de forma definitiva. Entonces, su objetivo no es recabar información que nos permita llenar la base de datos final, sino es detectar problemas. Preguntas que no se entienden, recorridos que no funcionan, opciones de respuesta incompletas, tiempos excesivos, abandonos tempranos o instrucciones poco claras. Y el seguimiento no va a terminar aquí. La plataforma de Sphinx permite observar cómo se está comportando el instrumento en el campo, cuáles son los tiempos de respuesta, cómo las personas están avanzando, cuántos abandonos se están dando, cómo es la participación por canal y otros elementos que nos van a permitir llevar la trazabilidad, la calidad del dato. Entonces, este seguimiento que nosotros le hagamos a esa prueba piloto o durante el proceso de recolección de datos nos va a permitir detectar problemas mientras todavía hay margen de acción, porque no se trata de lanzar el instrumento y vernos en 2 semanas, sino lanzar el instrumento, reconocer deficiencias y corregirlas. Si muchas personas abandonan una misma pregunta, y allí podemos ver las tasas de abandono y la página donde se está abandonando la pregunta, puede ser que esa pregunta es muy larga, que es confusa o que es muy sensible y allí valga la pena hacer ajuste. Si el tiempo de respuesta es muy bajo, puede que hayan respuestas muy poco cuidadas o, por ejemplo, bots que están respondiendo a nuestra encuesta. Si hay grupos con baja participación, puede ser necesario ajustar la estrategia de difusión o enviar recordatorio. Entonces, este seguimiento y que la plataforma nos lo ofrece permite intervenir, ajustar instrucciones, revisar recorrido, corregir elementos del cuestionario, reforzar la difusión, ¿sí? Durante este trabajo de campo o desde el piloto. En términos de lo que hemos hablado de inteligencia, esto se conecta con la inteligencia contextual, porque permite ver cómo responden las personas, con la inteligencia ética y experiencial, porque ayuda a detectar fatiga o abandono o dificultades, y con la inteligencia analítica, porque va a mejorar la calidad de los datos que después vamos a procesar. En este punto, este es el penúltimo. Y ahí les voy a pedir unos minuticos más que ya estamos cerca del final. Aquí vemos otro momento importante antes de analizar los resultados. Sphinx permite revisar la calidad del conjunto de datos. Y entonces aquí no se trata de contar cuántas respuestas tenemos, sino de observar si la base está suficientemente completa, si las variables están documentadas, si hay señales que debamos revisar antes de interpretar. Por ejemplo, allí tenemos el índice de llenado que nos ayuda a ver en qué proporción de respuestas se obtuvo una respuesta efectiva. También nos permite ver indicadores sobre las variables de observaciones que nos hablan de que tan bien documentado está, si está incompleto, si las respuestas son singulares o qué variables pudiesen tener poca variación. Y aquí se conecta todo con la calidad del conjunto de datos, en parte, si el instrumento está estructurado claramente, si las preguntas fueron pertinentes, si la experiencia de respuesta funcionó y si los datos recogidos realmente pueden sostener el análisis, ahí sí estamos hablando de un instrumento inteligente con calidad de información. Entonces, este tipo de revisión nos permite volver sobre las 4 inteligencias que hemos hablado. La estructural, porque nos va a hablar de la lógica del cuestionario, recorrido coherente, la contextual o experiencial, porque nos ayuda a detectar vacíos, abandono, y la analítica, porque nos dice si esta base de datos está en condiciones de ser interpretada. Y ya luego, el regalito que a mí más me gusta es que, por supuesto, finalmente no podemos dejar por fuera la discusión diaria relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, la IA no puede aparecer aquí como el centro de esta conversación, sino como una capa adicional dentro del proceso. Entonces, el enfoque de lo que hemos discutido sigue siendo metodológico y un instrumento es inteligente por cómo está diseñado, no cómo usa la tecnología.
Pero sí es importante reconocer y traer a la mesa que SFINS ha incorporado recursos de inteligencia artificial que van a apoyar distintas áreas del proceso de investigación. Ampliar ideas, revisar textos, ayudar en la interpretación, trabajar respuestas abiertas y acompañar algunos procesos de análisis. Pero con la IA podemos incluso ir un paso más allá y generar hoy en día variables calculadas, como este cuadrito que tienen aquí arriba, que les muestro de ejemplo, con reglas apoyadas en la IA para generar alertas sobre casos específicos. Entonces, en este ejemplo que yo les muestro aquí, que es totalmente ilustrativo, yo con el uso de una variable calculada con inteligencia artificial, le he pedido que me ayude a reconocer respuestas incompletas, recorridos incoherentes, tiempos bajos, contradicciones de respuesta, patrones repetitivos o casos que requieran revisión. Ya no solo estamos hablando de indicadores generales que nos hablan de cómo está la base de datos, estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial para que nos genere un indicador que nos levante alertas. Entonces, no es automatizar el juicio metodológico, sino tener más señales para hacer una mejor revisión. Y entonces aquí donde la IA nos puede ayudar a mirar, pero insisto, la decisión va a ser siempre el investigador. Y ya finalmente, para cerrar esta experiencia, la invitación es a revisar nuestros instrumentos con un poco más de calma. Hoy estamos muy preocupados por los tiempos, por hacerlo más, con más cobertura, hacerlo más rápido, automatizar, acelerar los análisis y los informes, entregar evidencias en menos tiempo. Y en ese contexto, la inteligencia artificial aparece como un recurso súper potente y atractivo, pero también como una gran tentación, donde esperamos a que lo resuelva todo rápido, ordenado y bonito. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Ninguna automatización mejora un dato que fue mal construido desde el origen. Entonces, podemos tener mucha experiencia en investigación, muchos años diseñando estudios o herramientas cada vez más avanzadas, pero el recorrido se reinventa constantemente. Cada nueva plataforma, cada nuevo recurso y cada nueva posibilidad técnica nos obliga a volver a preguntarnos la calidad de lo que estamos midiendo. Por eso es que un instrumento inteligente es el que pregunta con sentido. Y entonces, antes de preguntar, la invitación es a pensar qué experiencia, qué dato y qué decisión estamos construyendo. Entonces, con esto damos cierre a esta conversación. Agradezco los minuticos que nos han regalado para seguir aquí y la invitación es a que si desean más información sobre SFINS, puedan escribirnos, puedan pedir sus pruebas gratuitas, puedan pedir demos personalizadas. Los invitamos a través de este QR y mis compañeras compartirán por allí, por el chat, el enlace para que puedan evaluar esta experiencia, pero también, como lo habíamos dicho al inicio de la invitación, quienes necesiten constancias de asistencia para esta experiencia también las pueden solicitar por allí y por supuesto les será enviada de forma automática. Yo espero que esta información les haya sido muy útil. Compartiremos la próxima semana este replay y todos los recursos necesarios y esperamos que sigan conectados con nosotros para que podamos seguir desarrollando este tipo de experiencias. Muchísimas gracias.